El largo siglo XX, dinero, poder y los orígenes de nuestro tiempo es el libro que me interesa analizar con ustedes. Particularmente me parece interesantísimo recuperar los análisis de Giovanni Arrighi y particularmente esta obra fundamental propia de la sociología histórica. En este sentido, me parece oportuno comenzar por la introducción. Es un libro que tiene una gran densidad analítica y también de desarrollo histórico, ¿no? Está analizando cerca de 6 siglos de historia, particularmente con el origen, el desarrollo de la economía mundo capitalista. Y aquí la tesis interesante que abre Giovanni Arrighi es pensar ciclos sistémicos de acumulación capitalista y las transformaciones, los cambios, las permanencias que ha ido teniendo según el territorio, ¿no? Según las regiones. Hay que tener en cuenta entonces aquí dos nociones, tiempo y espacio. En la introducción, brevemente analizada aquí y ahora, y a la cual invito a que se puedan descargar el libro que se encuentra en Google, o en todo caso que lo puedan adquirir por la editorial Acal, porque bueno, es un libro que tiene y va a tener una larga vigencia, supongo. Comienza con el punto de inflexión del capitalismo, donde analiza que a partir de la década de 1970 se habló mucho de una crisis capitalista. Bien, a partir de 1980 se comienza a hablar de una reestructuración y reorganización. Y en la década de 1990, reflexiona Arrighi, dice, ya no estábamos seguros de que la crisis se hubiera resuelto realmente. Entonces, en esas 3 décadas, la historia del capitalismo se encontraba en un punto de inflexión decisivo. Los periodos dilatados de crisis, que observa Arrighi en la década del 70, en los 80 de reestructuración y en los 90 de una reorganización. Y va a decir, esto no fue algo coyuntural propio del siglo XX, sino que empieza a ver que esto ya también había ocurrido en la década de 1950 y 1960. Cuando reflexiona el siglo XX, se da cuenta que este fenómeno del capitalismo ha tenido o forma parte de un núcleo, forma parte de la estructura intrínseca de este sistema económico, político y social. Entonces ahí podemos hablar la idea de cambios sistémicos, es decir, los cambios producidos alrededor de 1970 en el modo del funcionamiento local y planetario del capitalismo se han examinado por parte de Giovanni Arrighi en cuanto a potencias, centros hegemónicos, que comienza desde Génova hasta Estados Unidos. Y a partir de allí esa configuración espacial de cambios y de permanencias es lo que ha dado lugar a lo que él llama los procesos de acumulación de capital, con mayor movilidad geográfica del capital, es decir, con una mayor expansión a escala planetaria. Por ejemplo, el patrón de acumulación del capital que nos rige desde la década del 70 es la valorización financiera, la especulación. Y eso ha tenido penetración en todo el globo terráqueo, en todas las sociedades, con mayor o menor densidad. Estas tendencias se encuentran vinculadas entonces con la organización de los procesos de producción e intercambio en el mercado, en la economía, y que va desde la producción en masa fordista hasta sistemas de especialización más flexibles. Hay una fórmula general del capital que ya es parte de economistas e intelectuales del siglo XVIII, del siglo XIX. La primera de ellas es la fórmula capital-dinero, ¿no?
donde se va a caracterizar por la liquidez, la flexibilidad, la libertad de elección, el punto de partida de toda inversión capitalista. Bien, esta idea de la mano invisible del mercado. Luego tenemos una segunda instancia, un segundo criterio, que es el capital mercancía. Y allí todo el capital invertido es una combinación de ingreso y de salida. Es decir, que significa la concreción, significa rigidez y reducción de opciones. Y una tercera vía viene a ser capital, es decir, dinero expandido. Y a partir de allí tenemos liquidez, flexibilidad nuevamente y libertad de elección expandidas, el objeto final de la acumulación capitalistas. Bien, la ganancia y la expansión. La fórmula de Karl Marx, dinero, mercancía y dinero, nos dice, va a decir Arrighi, que las agencias capitalistas no invierten dineros en combinaciones de ingresos y salidas particulares como un fin en sí mismo. Lo hacen como un medio para poder obtener el fin de asegurarse una flexibilidad y una libertad de elección en el futuro siempre mayores. Es decir, que aquí está la característica dinámica del capitalismo. Como va a decir, citando a Fernand Braudel, el capitalismo se ha caracterizado justamente por una capacidad de cambio y de adaptación para seguir perteneciendo a las demandas del proceso histórico. La expansión financiera va a tener como síntomas de madurez lo que Braudel caracterizaba como expansión financiera, es decir, un punto particular del desarrollo capitalista. Bien, al discutir el abandono del comercio efectuado por los holandeses, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, para convertirse en los banqueros de Europa por excelencia. Allí Arrighi sugiere que tal abandono constituye una tendencia sistémica recurrente. Y esto va desde Italia en el siglo XV hasta Estados Unidos actualmente. En el siglo XV los genoveses se caracterizaban por el tráfico de mercancías a un desplazamiento por el negocio bancario. Es así que en el siglo XVI tenemos a los Medici, por ejemplo, ¿no?, como prestamistas del rey de España, y se retiraron gradualmente del comercio. Después tenemos Holanda en el siglo XVIII, que abandonaron el comercio para convertirse en banqueros de Europa. Inglaterra en el siglo XIX y en el siglo XX, dueña de los mares, de los océanos, al establecer el fin de la revolución industrial, se creó una hiperoferta del capital dinero. Y después tenemos Estados Unidos ya en el siglo XX, particularmente entre la década del 70 y el 80, que tras el fordismo keynesiano, el capital estadounidense siguió una pauta similar de expansión financiera. Como vemos entonces, la expansión financiera, reitero, es el síntoma de madurez de cualquier núcleo capitalista, ¿bien?, que sea hegemónico. Tras cada modelo, insisto, desde Italia a Estados Unidos, cada desarrollo capitalista, al alcanzar esa etapa cumbre, el paroxismo de la expansión financiera, se está anunciando de algún modo su punto de madurez. Lo que constituye, va a decir Fernand Braudel, es el signo otoñal. Hay 4 ciclos sistémicos de acumulación que pueden identificarse ya en la introducción de Giovanni Arrighi y que iremos analizando capítulo por capítulo. Valga aclarar eso, ¿no? Esto está siendo la introducción y tampoco es justa en su medida, porque la mayor riqueza está en la lectura, ¿bien? Y no en esta breve clase que yo puedo llegar a comentar y a decir, ¿bien? No se equivale ni a un 15% de lo que describe y analiza Giovanni Arrighi. Invito, por lo tanto, nuevamente a su lectura. El ciclo genovés es el primer ciclo de acumulación entre el siglo XV y el siglo XVII. Allí tenemos las ciudades-estados italianas, las redes comerciales mediterráneas y las innovaciones financieras
más tempranas de la historia mundo del capitalismo. Una segunda es el ciclo holandés, ¿no? Finales del siglo XVI y hasta el siglo XVIII. Ahí tenemos las Provincias Unidas, un comercio global, marítimo y mercados financieros ya más sofisticados. Un tercer ciclo sistémico va a ser el británico, entre el siglo XVIII y el siglo XX, comienzos del siglo XX. Ahí tenemos la formación o el intento de un imperio mundo. Ahí recomiendo el marco teórico de Immanuel Wallerstein, ¿no? La búsqueda de formar un imperio, el desarrollo, el take-off, el despegue industrial, conocido como la revolución industrial, y una hegemonía de comercio global. Y el cuarto ciclo, el último, es el ciclo americano, finales del siglo XIX hasta la actualidad, ubicado en el norte de nuestro continente, una producción de masa fordista y la expansión financiera actual. A su vez, lo que va a señalar Arrighi es que estos ciclos sistémicos de acumulación son consecutivos y se solapan, aunque su duración se va reduciendo progresivamente. Y analiza que todos, más o menos, duran más de un siglo. La noción del siglo largo, que ya va a tejer en el prólogo, en la introducción, se tomará como unidad temporal básica en el análisis. Bien, y esto también viene parte de la historiografía, del marco teórico de la sociología histórica, y Giovanni Arrighi, bueno, ha bebido bastante de las teorías de David Harvey, de la escuela francesa de los anales, claro está, y ahí tenemos para mí como un gran desarrollo que es la propuesta de Fernand Braudel. El capitalismo está vinculado con una fusión, una unión particular que es con el poder estatal. Bien, y aquí seguimos la visión del historiador francés, de Braudel, insisto, que concebía el capitalismo como un estrato superior de una estructura de 3 niveles, donde los estratos superiores no podían existir sin los inferiores, de los cuales dependía. Hay una relación ahí dialéctica, bien, entre los estratos superiores y los inferiores. El capitalismo va a triunfar solo cuando llega a identificarse con el Estado, cuando es el Estado. Bien, y aquí lo vemos en la larga duración, desde las ciudades-estados de Venecia, en Génova, Florencia, cuando el poder se haya concentrado en manos de un grupo social particular. Y aquí lo podemos pensar incluso en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de la formación del Estado nacional moderno es pari passu a la formación del sistema capitalista. También tenemos aquí la competencia interestatal. Aquí Max Weber nos enseñó que la competencia interestatal por el capital en busca de inversión siempre ha sido, o casi siempre ha sido, fundamental. Esta lucha competitiva ha creado las mayores oportunidades para el moderno capitalismo occidental. Los estados independientes tenían que competir por un capital en busca de inversión, es decir, que le dictaba las condiciones a tenor de las cuales les prestaría su apoyo en su lucha por el poder. La relación justamente de centro-periferia. Aquí extraigo una cita de Fernand Braudel, que está en el libro de Giovanni Arrighi, y que dice así: el capitalismo tan solo triunfa cuando llega a identificarse con el Estado, cuando es el Estado. En su primera gran fase, las de las ciudades-estados de Venecia, Génova y Florencia, el poder se halla en manos de la élite adinerada. La estructura entonces jerárquica del capitalismo vendría a ser de una siguiente manera: en un primer estrato, ¿no? Tendríamos la noción del antimercado, es decir, ese capitalismo de los grandes depredadores. Bien, una segunda, la economía de mercado, comunicaciones horizontales múltiples, y en tercer estrato, una vida material, la economía de subsistencia elemental para asegurar la vida humana, bien, a la especie orgánica. Aquí Braudel concibe que el capitalismo es esta estructura de 3 niveles, ¿no? Antimercado, economía de mercado y vida material.
El estrato inferior es el de la vida material, la no economía, el suelo en el que el capitalismo hunde sus raíces, pero en el que nunca puede llegar realmente a penetrar, porque si no destruiría toda vida posible. Bien, sobre este estrato inferior se halla entonces ese terreno de la economía de mercado, con sus múltiples comunicaciones horizontales. Entonces, vamos a ver que tanto en este primer y segundo sustrato se constituye como el real hogar, va a decir Fernand Braudel, del capitalismo. En pocas palabras, o en el buen castellano, es la primacía del mercado por sobre la vida humana. Tenemos el ascenso que va a detectar ya Giovanni Arrighi en el siglo pasado, en sus análisis particularmente desde 1980, 1990, y junto con otros intelectuales, el ascenso del archipiélago capitalista asiático. Bien, esta anomalía real de las relaciones americano-japonesas durante la actual expansión del sistema capitalista en su lógica financiera va a radicar o radicó en que el capital japonés se benefició realmente poco de la asistencia económica prestada, otorgada por Estados Unidos en esta escalada final, ¿no?, del siglo pasado de lo que fue la Guerra Fría. Y aquí se detectaba al menos como emergentes de un nuevo ciclo sistémico de acumulación, regiones como la de Japón, bien, por caracterizarse como el archipiélago mayor en términos capitalistas, con enormes excedentes de capital, pero con una dependencia aún estratégica con Estados Unidos. Luego estaba Singapur, una ciudad-estado sofisticada con mercados financieros y una posición estratégica en el mercado asiático. Hong Kong, que es el centro financiero global, sin soberanía plena, pero con enorme poder económico acumulado. Y luego Corea del Sur, bien, un estado cuartel transformado en potencia industrial y tecnológica de primer orden. Entonces, estas 4 regiones era lo que se denomina como el archipiélago asiático, y que se había formado por varias islas de capitalismo, es decir, en ese mar de intercambios horizontales entre mercados locales con el mercado mundial. Sin embargo, ninguno de estos estados, de estas regiones, es tan poderoso en la lógica de criterios convencionales, pero que siguen siendo colectivamente competitivos con Estados Unidos. Es decir, que empieza a haber una disputa por ese taller económico del mundo. Lo que obliga particularmente es que los centros tradicionales de poder tengan que reestructurar sus economías. Y aquí también tenemos la visión de Adam Smith hacia la igualdad de las fuerzas. Adam Smith contempló en Europa que estaba ahí como el desarrollo, bien, ese caldo de cultivo de los orígenes del capitalismo, particularmente con las rutas a las Indias Orientales como un punto de inflexión decisivo en la historia mundial. Y las consecuencias de esto han sido inmensas para la formación de esta economía mundo. Aquí lo que tenemos es que va a analizar Adam Smith que hay una superioridad de fuerzas en manos de los europeos, ya a partir del siglo XVI, que resultó ser tan enorme que le permitió imponer lógicas económicas, políticas, culturales hacia otras regiones, inclusive fuera de Europa. Bien, claro que esto lo que permitió es incrementar sus propios beneficios, bien, desde Italia como primer ciclo sistémico de acumulación hasta Gran Bretaña. Sin embargo, también hay un proceso como ecualizador, donde Smith pensaba que la ampliación y la intensificación de los intercambios en la economía del mercado mundial actuaba como una relación de fuerza entre el mundo occidental y el no occidental. ¿Qué me refiero con esto? Va a decir, analizar Giovanni Arrighi, que nada parece que va a generar con más probabilidad esta igualdad de fuerza
que la comunicación mutua entre el conocimiento y el desarrollo, o que trajo consigo el conocimiento con un comercio extensivo. Bien, ahí es algo muy interesante de analizar el desarrollo y la expansión también de las ciencias humanas, de la tecnología, la lógica de la modernidad, de la ilustración y su correlato con la estructura productiva, con los avances científicos en procura de un mercado, bien, totalmente voraz. Adam Smith dice así: quizá posteriormente los nativos pueden hacerse más fuertes o los europeos más débiles, y los habitantes de las distintas áreas del mundo puedan llegar a esa igualdad de coraje y fuerza que, inspirando un mutuo temor, puede intimidar la injusticia de las naciones independientes. Aquí también me parece interesante lo que observaba Adam Smith eh, acerca de las relaciones de fuerza, ¿no? Que le targaba justamente de esta relación, podemos decir, con Europa y la conquista, colonización de América. Aquí también, hablando de justicia e injusticia en esta dicotomía, recomiendo mucho las lecturas del norteamericano Barrington Moore, para comprender también que estas cuestiones son bien complejas, las que trata Giovanni Arrighi, inclusive en la introducción, que tiene cerca de 30 páginas, porque las vías de la modernidad no son solamente una. Cuando yo digo la europea, hay diferentes vías de la modernización. Eso es otra tesis que maneja este autor, Barrington Moore, de lo cual puedo desarrollar en otra clase. Hay preguntas entonces para el futuro del capitalismo, bien, que ya analizaba en la introducción Giovanni Arrighi. ¿Cuáles son los límites del poder capitalista? ¿Cuáles son los nuevos tipos de poder? Y si estamos hablando de un imperio mundial o una economía de mercado. Entonces, yendo a esta primera pregunta, a la del límite del poder capitalista, va a decir que el poder capitalista en el sistema mundo no puede expandirse indefinidamente, sin erosionar la competencia interestatal sobre la que reposa esa expansión. Entonces ahí se abre como otra interrogante. ¿Hemos alcanzado ese punto límite? Bien, ese signo otoñal que ocurre, ¿no?, en esa crisis señal, ya vamos a ver, del capitalismo. Respecto a los nuevos tipos de poder, se está pensando si ya es el fin de la superioridad occidental para dar lugar a lo que se conocía o se conoce como el archipiélago asiático, y ahora en este 2025 en curso, pero ya en buena medida hace años atrás, la emergencia de China, ¿no?, como la nueva hegemonía. Y luego, con el imperio mundial o economía de mercado, es pensar a su vez otra subpregunta, que es si se halla la historia capitalista a punto de concluir mediante la formación de un verdadero imperio mundo global basado en la persistencia de la superioridad de la fuerza occidental, en el caso de Estados Unidos, con el blindaje militar, o mediante la formación de una economía que tenga como preponderancia el mercado mundial. Por lo tanto, ahí está la cuestión, ¿bien? Que estos interrogantes nos dinamicen a buscar posibles explicaciones.